Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 13, versículos 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos un nuevo año litúrgico que le da la prioridad al Evangelio según San Marcos. Y comenzamos a leerlo no desde el primer capítulo, sino desde el capítulo 13. Se ha tomado un pasaje que hace de puente entre las enseñanzas de Jesús y el relato de la pasión. Es un pasaje introductorio del relato de la pasión. Concluye una parte y comienza la otra. Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos. Aquí es donde pronuncia su último gran discurso. En Marcos hay solamente dos grandes discursos de Jesús. Los otros son más pequeños. El primero es el de las parábolas, que está en el capítulo 4, y el segundo, el del discurso escatológico, que está en el capítulo 13. Las parábolas nos dicen con imágenes de semillas, de plantas, cómo comienza el reino. Y el último nos dice cómo el reino llega a su plenitud con la venida del Hijo del Hombre. En cada ocasión, el discurso comienza siempre con una presentación de los discípulos. El capítulo 13 nos dice que eran cuatro, los cuatro pescadores. Pero curiosamente al final se va a decir, lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Así dice el versículo 37. O sea, Jesús al final extiende la mirada a los discípulos de todos los tiempos. El pasaje, como acabo de decir, que leemos es la conclusión del discurso y de todas las enseñanzas de Jesús. Y el discurso escatológico es en realidad la introducción del relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ver enseguida cómo se conecta. Es por medio del misterio pascual que acontece definitivamente el reino de Dios y donde el Hijo del Hombre efectivamente comienza a manifestarse. Su venida, aunque tendrá su culminación al final de los tiempos, comienza precisamente en este punto. Por eso es tan importante la instrucción de Jesús para abrir los ojos. Ya había dicho al comienzo, en la mitad del Evangelio mejor, en el capítulo 9, versículo 1, hay algunos entre los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. Ahora entendemos mejor esta frase. Comprendemos por qué esta breve enseñanza, además, que hace el puente entre el ministerio público de Jesús y su misterio pascual, está ritmado por un enfático y casi obsesivo, un intenso, miren, estén despiertos, velen. Son tres campanazos. No es una exhortación para prevenirse, cuidado, no, es todo lo contrario, para abrirse a una novedad hermosa y grande que está por manifestarse. Y claro, se corre el riesgo de que pase por delante de nosotros, de nuestros ojos, y que no nos demos cuenta. Este es el tiempo decisivo hacia el cual Jesús pide que se enfoque toda nuestra atención. Versículo 33. En la apertura del pasaje se dice, estén atentos, bien despiertos, porque no saben cuándo es el momento decisivo. Y permítame hacer una precisión. Acabo de traducir como momento decisivo el término griego kairos. Kairos, que es el tiempo, en griego, en su dimensión existencial. No es el tiempo del calendario, que sería el cronos, sino el calendario, el tiempo del reloj, en su dimensión medible. El tiempo kairos es ese mismo, lo que ocurre en ese cronos, pero
como tú lo percibes, en su dimensión cualitativa, lo que significa para mí. Por eso se puede traducir como el momento justo, como una ocasión que no habría que dejar escapar. Y es como si Jesús dijese, estén atentos y muy conscientes porque no saben cuándo pasa ante ustedes el momento oportuno. No pierdan el chance. Atención, esto es muy importante. Y ese momento, ¿en qué consiste? Es la venida. Es la venida, la manifestación del Señor. El contexto del pasaje es claro. Y el hecho de que este acontecimiento no sea programable, según nuestros cálculos humanos, es el tema, es el elemento dramático. Jesús acababa de decir un versículo antes, en 13:33, nadie sabe ese día, ni esa hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Pues el pasaje que, que estamos analizando hoy está enmarcado al principio y al final por este énfasis. Ustedes no saben. Este no saber. Al principio, en el versículo 33, dice, estén atentos porque no saben cuándo será el Kairos. Y luego en los versículos 35 y 36, al final, velen porque no saben a qué hora vendrá el Señor de la casa, no sea que los encuentre dormidos. Por lo tanto, aun cuando está en el conocimiento del Padre, porque pertenece al registro de su economía de la salvación, para nosotros es imprevisible. Lo único que nos queda en consecuencia es estar atentos y a toda hora. Sobre esta premisa está construida toda la enseñanza, yo diría todo el pasaje. Notemos cómo se expone y cómo se desarrolla el texto. Tiene tres partes. Primero, versículo 33, la exhortación para estar atentos y bien despiertos porque no sabemos el kairos. Dos, la parte central, una breve alegoría sobre un hombre que se va de viaje. Y luego, en el versículos 35 y 36, el resto del texto que marca final, se repite la exhortación inicial, pero esta vez de una forma extensa, enmarcando el kairos ahora dentro del marco cronológico de las 4 partes de una noche. Vamos a ir un poquito más a fondo, porque esto es importante. Una vez que hemos captado el texto en su dinámica, en su desarrollo esencial, detengámonos en un tema particular que emerge desde la exhortación inicial. ¿Qué significa para nosotros el velar o el estar vigilantes? Para esto, el Evangelio de Marcos se vale de tres términos, tres verbos para explicarnos qué es el vigilar. Primero, el verbo griego blepo, que significa mirar, pero un mirar con atención. Es el mismo verbo que encontramos en el versículo 23 de este capítulo. Pongan atención, les he predicho todo. Miren, se trata de un verbo utilizado en la tradición mística del contexto helenístico, en el que fueron escritos precisamente los evangelios. Es un verbo de iluminación. Es como si Jesús dijese, si ustedes miran esto que estoy para contarles, si lo miran según los ojos del corazón, si entran de verdad en esto, van a ser iluminados de una manera nueva, van a captar la verdad profunda de las cosas. Y esta verdad está en el Evangelio que están escuchando. Miren, la atención, este blepo, la atención es la puerta de entrada en la vigilancia espiritual. Es una tensión interior de la persona entera hacia el propio fin de la vida. La escritora y filósofa Simone Weil decía que la atención ya es oración. Y lo es porque es tensión de brazos abiertos hacia el Señor, quien es el fin último de mi existencia. Por eso la vigilancia es invocación, anhelo, imploración. Es entonces la capacidad de estar bien atentos, de observar, de darse cuenta de lo que nos circunda para unificar las propias fuerzas y dirigirlas hacia un fin que es la venida del Señor.
La vida cristiana es esta espera de la venida del Señor, una venida deseada. El segundo verbo en griego es agripneo. Agripneo. Literalmente, no dormir. Por eso se puede traducir estén bien despiertos, una forma imperativa. No es una invitación al insomnio, sino un no caer en la modorra espiritual. De vez en cuando uno mira hacia atrás en la vida, se da cuenta de que estaba adormecido. Piénselo y verá. Uno estaba como tonto, a pesar de que tenía los ojos abiertos. Y uno dice, ay, si me hubiera dado cuenta de eso. Pero ya para qué. Si hubiese estado atento, las cosas habrían sido diferentes. Ese es el agripneo. Y este es el segundo elemento con el que se construye, es una construcción, la vigilancia es una construcción, con el que construye la vigilancia, el no dormir. O sea, el estar plenamente conscientes, el no dejarse alienar, el estar lúcidos para ver con claridad las cosas de manera que podamos unificar todo en función de la venida del Señor. Finalmente, el verbo más repetido en nuestra perícopa, el verbo griego gregoreo, de donde viene el nombre Gregorio. Gregoreo en griego significa velar, vigilar. Y aquí aparece 3 veces. Versículo 34, 35 y 37. El discurso escatológico de Mateo, que es paralelo a este, lo repite de punta a punta. Eh, por cierto, en las parábolas que hemos leído los últimos domingos, las parábolas del capítulo 25, la de las vírgenes, la de los talentos, nos hablan precisamente del vigilar. Aparece este mismo verbo. Y veamos cómo se iba incrementando la actitud del esperar de una manera activa, parado en la puerta como un vigilante. Por lo tanto, los últimos dos verbos, estar despiertos, agrimneo, y gregoreo, vigilar, eh, los dos son como las dos caras de la misma moneda, y los dos están reforzados por la imagen de la noche. Aunque no hay día ni hora, el momento kairos está asociado con las 4 vigilias de la noche, como vamos a ver dentro de un momento. Avancemos ahora, entonces, con la alegoría. En el centro, en el versículo 34, Jesús explica esta exhortación a la vigilancia con una historia chiquitita. No lo digo parábola, sino alegoría, porque cada elemento tiene su significación. Por eso comienza diciendo, es como. Determinante en una alegoría son los personajes. Y aquí tenemos 3. Un hombre que ha partido de su tierra y de su casa. 2, los servidores de la casa. Y 3, el portero de la casa. Primero, se dice que es como un hombre. En griego se dice antropos, un hombre. Pero se sobreentiende que este hombre es el dueño de la casa, porque se dice su casa. Y luego en el versículo 35, el señor de la casa, o Kyrios tesoikias. Pues bien, este hombre se va. No se dice qué tan lejos se haya ido, sino se señala un hecho fundamental. Un cambio, atención, un cambio en su manera de estar presente. Y este detalle es importante. El elemento de tensión dramática es que deja en vilo la hora de su venida. Y atención con un matiz que muchas veces pasa desapercibido en las lecturas. No se dice que él vaya a regresar. Bueno, por supuesto, esa es la idea, pero no se utiliza el verbo regresar. Se utiliza el verbo venir, erjomai, no aperjomai, sino erjomai. Al final podría ser lo mismo, es una sutileza, pero en Marcos este matiz tiene importancia, porque Jesús al principio del Evangelio fue presentado por Juan Bautista como el que viene, el que viene. Pues bien, el hombre de la parábola es uno que viene, un viniente. Y el estar pendientes todo el tiempo de su venida hace que se le tenga presente en el pensamiento, que haya una mirada que lo aguarde. Esto ocupa. El segundo personaje es colectivo, son los servidores de la casa. No sabemos cuántos. Está en plural, simplemente.
En griego se dice douloi, que literalmente significa esclavos. Pero el término en este contexto también tiene un matiz. En el Antiguo Testamento, aquellos que son llamados por Dios a colaborarle en su proyecto de salvación se les llama siervos. Por cierto, Moisés se le llama siervo, David, y podría seguir la lista. Y estos siervos responden poniendo su vida entera al servicio del encargo. Pero ahora son los discípulos los que están en la casa. Por eso es interesante esto de la casa. En Marcos, la casa es una forma de referirse a la comunidad. Bueno, esto lo explicaré mejor y ampliamente en otra ocasión. Pues bien, los servidores reciben autoridad. Exousian se dice en griego. Y el trabajo correspondiente, to ergon. Pues esta autoridad y este oficio implica para un esclavo un cierto ejercicio de la libertad y de la confianza. No es simplemente que les ponen oficio, no, se le ha dado autoridad. En un antiguo papiro se decía esta frase: como desde hace algún tiempo eres mi esclava, te doy autoridad de ahora en adelante para ir donde tú quieras sin que te acuse. Bueno, simplemente para decir, esto es un servicio en la libertad y por amor. El tercer personaje es el portero de la casa. Es el que cuida la entrada de la casa. En griego se dice thyroros. Thyroros. Su tarea es permitir la entrada o la salida. En el Medio Oriente, el portero jugaba un rol destacado porque era el que guardaba las llaves del amo, mantenía alejados a los visitantes no deseados y controlaba a otros esclavos que salían de las instalaciones y debían volver. Era un puesto prestigioso, sí, pero de una gran responsabilidad, ya que si se descuidaba podría poner en peligro la casa entera. Y a él se le da una instrucción precisa: no te duermas, quédate despierto. Es una manera de decirle que tiene que estar atento para distinguir los rostros y para ponderar todo lo que le digan aquellos que llegan. Por lo tanto, debe distinguir quién le hace propuestas de vida según el Evangelio y quién razona según la lógica de los intereses propios. Lo digo porque esto es una alegoría. Esta es una persona aquí que está indicando algo muy propio de la vida cristiana. El que distingue, el portero, distingue rostros, situaciones, es el que distingue lo que es justo, lo que es correcto y lo que no. Dirá qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Además te dirá la buena noticia. Él dejará entrar el amor incondicional de Dios por ti en tu vida. Él te hará feliz, te traerá luz y alegría. Este portero podría ser también la propia conciencia que nos pone en guardia del pensamiento dominante y de la moral incorrecta. Pero Jesús, pero Jesús, ahora sí, mire lo que va a ocurrir aquí. Hemos visto los personajes. El hombre que va, podría ser es Jesús. Los servidores, los cristianos, los discípulos. El portero, un ejercicio particular de la vida cristiana que es el discernimiento. Y esto no te puedes dormir. Jesús ahora hace una transposición metafórica. Le dice a sus discípulos: por eso velen, porque no saben a qué hora vendrá. Y repite, como ya dije, el no saber. El no saber hace que todas las horas requieran el máximo de atención sin bajar la guardia. También se dice que la venida puede ser sorpresiva. Ese es el elemento dramático, como ya dije, el elemento tensor del relato. De repente, dice el versículo 36. Curiosamente, para que pongamos el contexto, debido a que los caminos en el mundo antiguo estaban infestados de ladrones, eran muy inseguros antiguamente, yo creo que ya no. No se esperaría que esta persona viajase de noche. De ahí que un esclavo podía caer en la tentación de confiarse y dormirse, y podía ser tomado por sorpresa si el amo regresase de noche, que parece que va a ser así. De ahí la moraleja de que estén vigilantes, sin bajar la guardia, porque el señor de la casa viene en el momento menos esperado. Y entonces llegamos ahora a la tercera parte. Miren ustedes cómo esta aplicación se extiende en la dinámica temporal de 4 vigilias.
Acuérdense que había dicho, no saben cuándo será el tiempo. No saben cuándo será el tiempo. Y entonces Jesús hace el listado de las 4 partes de la noche en el mundo greco-romano. El atardecer, 1, la medianoche, 2, el canto, 3, el canto del gallo, 3, o sea, las 3 de la mañana, más o menos, y el amanecer, 4. A ver, recordemos lo que dije al inicio y que dije que iba a explicar ahora. Esta es la introducción al relato de la pasión de Cristo. Pues esta será la noche de Jesús y de sus discípulos, y requerirá estar velando en oración para no caer en tentación. Jesús oró, los discípulos no, se durmieron. Y esta exhortación que leemos hoy tiene que ver con lo que va a ocurrir ahora. La noche será el tiempo de un combate peculiar en el que el mal será vencido por Jesús. Pero esta noche requiere de lucha contra la tentación. Por eso no nos extrañe que las 4 noches coincidan con 4 momentos críticos para los discípulos, cuando más que nunca tendrían que haber ejercido la vigilancia. Me explico. En la primera parte de la noche vemos el Getsemaní, cuando los discípulos se quedaron dormidos, no una vez, 3 veces, mientras que Jesús oraba, angustiado. Estaban completamente desconectados de Jesús, no velaron, no estaban captando el kairos, el momento, estaban en otra. Luego, la medianoche de la captura, cuando Judas entrega a su maestro. Enseguida, el canto del gallo. A ver, ¿con qué lo asociamos? Canto del gallo. Ah, la tercera negación de Pedro. Pedro niega a Jesús. Y el amanecer. Es el amanecer del primer día de la semana cuando las mujeres discípulas que van al sepulcro, a pesar de haber recibido la buena noticia de la resurrección del Señor, salen corriendo sin decir nada, muertas del miedo. Por lo tanto, la noche es la noche de la tentación. En cuanto Jesús vive su kairos en el misterio pascual, los discípulos no estaban vigilantes, no estaban completamente despiertos ni atentos, no captaban, no captaban. Por otra parte, esta enumeración de toda una noche tiene otro significado. Nos lleva a pensar que este kairos se alarga la vida entera y que la vida entera es una larga noche. Es como una gran travesía pascual que fue en la noche, el paso. Y con esta indicación, el Evangelio nos dice, el momento en que tú reconoces al Señor que regresa es tan emocionante que te lo hago durar la vida entera. Toda la vida es este micro o nanosegundo en el que los servidores y el portero sabrán reconocer a su Señor. Voy a poner un ejemplo. Un muchacho está en la salida internacional del aeropuerto, esperando a su novia. Mira a todos los que van saliendo con sus maletas. ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Se parece? No. Y observa. Se emociona. Se parece, pero no es ella. Camina como ella, pero no es ella. Observa todo y a todos. Y en un cierto momento, el momento decisivo, el kairos, en la explosión de la emoción, es ella. Y luego se abrazan, se van a casa, hablan y hacen montones de planes juntos. No es casualidad que los centinelas y los amantes, en particular, sean los que más saben velar. ¿Me hago entender? Esto es el Adviento. Es tan bello este momento, ese segundo de reconocer que es Él, este reconocer el amor a uno que me ama, que viene a mi encuentro y a quien yo voy a buscar con todo mi corazón, que es el Señor en su bondad. Él lo hace durar toda la vida. El Señor ha transformado ese segundo, ese kairos, en toda la vida. Es un continuo reconocerlo, recibirlo de brazos abiertos y servirlo. Solo espera quien ama. Acuérdate de eso. Solo espera quien ama.
Este es el Adviento y este es el núcleo de la esperanza cristiana. Y de aquí se desata todo lo demás. Es el fin del tiempo de una aparente ausencia, de los vacíos mal llenados, del deseo no satisfecho, de una lejanía que nos hacía sentir nostalgia. Toda la vida tiene los rasgos del Señor que viene. Un ejercicio que podríamos hacer ahora en este Adviento, desde hoy, junto con nuestras comunidades, claro, es este. En esta semana, ¿cuáles han sido los signos de la venida del Señor? ¿Dónde he percibido que eres tú, Señor? Soy como el portero de la casa que tiene los ojos bien abiertos, o como el joven enamorado que espera ese tiempo dilatado para reconocer el amor. Bueno, mis queridos amigos, la arquitectura del texto que hemos analizado, lo hemos visto completo, pone en nuestro corazón la pregunta de este primer domingo del Adviento. ¿Cómo reconozco y qué cosa reconozco del Señor que viene? Y para poder reconocer, hay que vigilar, como lo acabamos de explicar, con los tres verbos, con todas estas actitudes y sabiendo hacer la travesía de la noche. Y es precisamente con esto de la noche con lo que quiero en esta ocasión terminar. La breve parábola ha dicho, la breve alegoría ha dicho que el Kyrios, el Señor de la casa, regresa en la noche en alguna de las 4 vigilias tradicionales del mundo antiguo. Ya vimos el atardecer, la medianoche, el canto del gallo, el amanecer. Todas las 4 noches o vigilias están conectadas por el hilo de la noche. Y me interesa hacer notar esta conexión. La noche es el tiempo en el que hay que tener los ojos bien abiertos. El tiempo de los descuidos. El tiempo en el que nos distensionamos y aflojamos. El tiempo en el que es más fácil dejarse vencer por el cansancio, como me pasó anoche, estaba haciendo una tarea y cuando vi estaba dormido aquí sobre el escritorio. Nos vence el cansancio o el sueño. Pero esto no es negativo, ¿saben? Porque también es el tiempo en que estamos en la noche, cuando estamos más con nosotros mismos. El tiempo del recogimiento, del silencio, cuando más se afina la noche del corazón. La noche es positiva. Yendo más allá y tomando una imagen que no está aquí en Marcos, pero sí en los otros evangelios, es en este tiempo en el que más que nunca hay que tratar de ser luz del mundo. Es el tiempo de ser lámpara para los hermanos. Es en la noche cuando la luz puede irradiar, como dice San Pablo. Ustedes son luz en el Señor. Efesios 5:8. Y me gusta esta precisión de San Pablo, en el Señor. Si es verdad que la noche es el tiempo en el que afloran con mayor intensidad las tinieblas personales. Por eso hay gente que le tiene miedo a la noche y coloca música o tiene televisión en el cuarto para evitar pensar, meterse en sí. Apágala. Es cuando más afloran las tinieblas en la noche, pero también las tinieblas comunitarias, civiles, incluso eclesiales. Decimos la noche de la iglesia en tal crisis. También es verdad que es el tiempo en el que resuena la profecía de Isaías que escuchamos hace 2 domingos. Isaías 21:11. Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Estamos llamados a vigilar, a velar como centinelas en este tiempo, en esta noche. Por eso la imagen del portero. Velar en las situaciones de noche que cada uno personal o comunitariamente experimenta. Y de nuevo, una pregunta. ¿Dónde en mi propia vida pesan las noches? Y esta vez lo digo también en negativo, las sombras de mi pecado. Hay aspectos en mi vida en los que no ha entrado todavía la luz del Evangelio o se me apagó. Aspectos de mi vida, o yo diría situaciones donde me dejo guiar por los resentimientos, por el egoísmo, por un mal espíritu, por un mal sentimiento, impulsos que no son saludables y que tendría que controlar. Pues el tiempo de la gracia del Adviento es que somos invitados a identificar las noches y a acoger despiertos, bien despiertos, al Salvador. La noche solo se supera atravesándola, no de golpe, no de forma mágica o dando saltos. No, hay que hacer los procesos.
No es solamente un encuentro puntual, además, es pascual. Es travesía hacia un amanecer, hacia un día radiante y definitivo. Y cuando tomamos conciencia de nuestras noches, nos vendrá espontáneo hacer la invocación que repetían los primeros cristianos. Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor con tu palabra, ilumina mi vida, ilumina mi casa, ilumina nuestro mundo, a veces tan lleno de tinieblas. El Señor viene a nuestro encuentro en medio de la noche en la que estemos. Lo importante es que no nos desesperemos, que permanezcamos atentos, vigilantes. Recordemos los tres verbos de la vigilancia. Aun cuando la noche no nos dejase ver. Esperar. Esperar es la capacidad de dar vida a un mundo nuevo, de dibujar horizontes, de evocar imágenes y sentimientos positivos, bellos, de recuperar los caminos del corazón por los que Dios transita. En pocas palabras, es permitir que el futuro entre en cada uno de nosotros.